Luego de revisar las muestras de color, las swatches, ¿cierto? Y de revisar los elementos en overprint, la sobreimpresión, algunos problemas de problemas ortográficos también, siempre es bueno pasar el documento a modo esquema con comando Y, ¿ves? Si lo haces, te vas a dar cuenta que este documento tiene bastante basura, tiene bastantes elementos por fuera del área de trabajo, ¿no es cierto?, en el escritorio, lo cual a veces puede redundar en ciertos problemas como, por ejemplo, que te esté pidiendo algún vínculo o te esté pidiendo alguna tipografía o no te permita eliminar una muestra de color porque a veces están asignados en objetos que están fuera del área de trabajo, pero que obviamente están presentes en el documento y por lo tanto molestan al momento de poder eliminarlos. Para hacer eso, para poder hacer una limpieza de toda esa mugre o todos esos elementos que no debieran estar presentes, que están de más, yo te invito a que puedas utilizar la opción Object, o sea, en el menú Object, Path, Clean Up, ¿no? Clean Up o limpiar. La opción limpiar lo que va a permitir es eliminar, ¿no es cierto?, puntos extraviados, digamos, un punto de ancla nada más perdido por ahí, objetos sin pintura, o sea, sin colores asignados ni de relleno ni de borde, y trazados de texto o cajas de texto, por ejemplo, que estén vacías. Le dices OK, y fíjate que ahora paso al modo esquema y se han eliminado todos los elementos que estaban de más, ¿no?, que no servían en este documento. Además, a continuación, siempre es bueno revisar, por ejemplo, la paleta capas, layers, y aquí chequear qué hay y qué es lo que no hay en el documento. Fíjate que tenemos una capa, acá en este caso la Layer 4, que está oculta. Si yo la activo, fíjate que ahí me está mostrando que hay esta capa tiene un elemento ahí fuera también del área de trabajo y por lo tanto es inútil, digamos, no es necesario que esté presente. Por lo tanto, perfectamente la puedes ocultar o, si no es necesario, eliminarla, ¿no? La seleccionas y le das al tarro de basura que está en la paleta Layers y esa capa ya desaparece. Ojo que tienes que tener mucho cuidado, estar seguro de que los elementos, la capa que estás eliminando tenga solamente elementos que sean inservibles en el documento. Bien, para continuar, ¿qué hace falta corregir acá? Habitualmente, si este es un aviso que va a ser impreso a corte, es decir, que lleva fondos, ¿no?, que van a ir hasta el corte de la publicación, tenemos que dar excedentes, ¿no?, el doble corte, el sangrado que le dicen en otros lugares, ¿no? En este caso, el excedente o el doble corte significa que estos fondos, ¿no es cierto?, estos fondos de color debieran sobrepasar el área del tamaño del documento para que tengan un excedente de manera que al momento de corregirlos o sea, al momento de procesarlos finalmente, y esto ya sea impreso y la revista, por ejemplo, ya vaya a ser cortada, no hayan problemas de bordes blancos, por ejemplo, por el desplazamiento natural de las páginas, ¿no? Bueno, una manera de agregar doble corte o excedentes es simplemente seleccionando los elementos de fondo, por ejemplo, ¿no?, estos fondos de color, y agrandarlos. Pero nosotros te vamos a presentar una alternativa bastante práctica. Mira, voy a dar comando Z para volver atrás. Una manera que nos puede poner en un escenario de no tocar directamente los objetos para editarlos, porque sucede que a veces tú vas a seleccionar un objeto y al momento de seleccionarlo hiciste clic y a la vez, por ejemplo, haces un clic y sin querer moviste la mano y se corrió ese elemento o por alguna razón alguien te pasó a llevar, te movió el brazo, etcétera, y no te diste cuenta que al momento de seleccionar un objeto se desplazó. O también a veces cuando los objetos están agrupados con otros, tienes que empezar a desagrupar para poder seleccionar solamente uno de esos objetos, y el desagrupar significa que hay veces que algunos elementos podrían cambiar en el orden de apilamiento en que están en el documento y podrías perder algo de información, algún objeto que pase adelante y quede cubriendo otro, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esos problemas, nosotros vamos a utilizar nuestra paleta capas. Mira, voy a colocar en la paleta capas, la voy a poner un poquitito más grande para que veas lo que va a suceder. La manera de editar, por ejemplo, los fondos, hacerlos más grandes, sería primero abrir en el menú Windows la paleta Transformar o Transform. ¿Okay? La paleta Transform, recuerda que nos
presenta, entre otras cosas, información de los objetos, las medidas y la ubicación de los objetos que que tengo seleccionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Para no tocar los elementos, pero editarlos, voy a ir a la paleta Layers, voy a desplazar la capa, o sea, voy a abrir, voy a extender la capa en la cual están los fondos, fíjate, esa es. Y mediante las subcapas, yo voy a seleccionar, por ejemplo, acá, haciendo clic en este círculo que aparece al lado de cada una de las subcapas, al lado de cada uno de los objetos. Si yo hago clic en uno de esos círculos, automáticamente, fíjate, se selecciona el objeto, sin necesidad de que yo haya hecho clic sobre él directamente, ¿no? Fíjate, hago simplemente clic acá y se selecciona el objeto. Al seleccionarse en la paleta Transform, me aparecen las medidas de ancho y de alto. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que este objeto sea 10 milímetros más grande al ancho, es decir, 5 milímetros hacia la izquierda y 5 milímetros hacia la derecha, sencillamente yo le puedo decir acá en la paleta Transformar, ¿no?, que en el valor de ancho le digo más 10 y automáticamente, si te das cuenta, se extendieron 5 milímetros para cada lado. O sea, el objeto creció 10 milímetros. ¿Por qué se expandió 5 milímetros hacia la izquierda y 5 hacia la derecha? Sencillamente porque en la paleta Transformar, el punto de registro del objeto, o el punto de referencia, es el centro. Por lo tanto, todas las modificaciones que yo haga se van a hacer desde el centro del objeto hacia los extremos. ¿Ok? Entonces, modifiqué el ancho del objeto. Ahora yo necesito darle un poquitito al alto. Entonces al alto yo le voy a dar simplemente, y mira, yo necesito solamente que crezca hacia arriba, ¿no? Fíjate, no necesito que crezca hacia abajo porque hacia abajo hay otro fondo. Voy a hacerlo crecer solo hacia arriba 5 milímetros. Entonces para eso, en la paleta Transformar, voy a poner el punto de referencia, lo voy a fijar abajo al centro y le voy a decir que al alto crezca 5 milímetros. ¿Ves? Y ha crecido 5 milímetros. ¿Sí? Ahora a continuación voy a editar el fondo que está abajo. ¿Ves? Este. Y para editar este fondo voy a hacer un proceso similar. Sencillamente le voy a decir que al alto crezca 5 milímetros, pero como este fondo debe crecer hacia abajo, mi punto de referencia va a ser arriba al centro. Le voy a decir que crezca 5 milímetros más. ¿Ves? Ahí creció. Y voy a fijar, en este caso el punto de referencia lo puedo dejar donde mismo, para que al ancho, ¿cierto?, crezca 10 milímetros. ¿Ah? ¿Ok? Y fíjate, automáticamente ha crecido. No hay ningún problema ya con este archivo. En cuanto a los excedentes, ya todo está funcionando muy bien. Y fíjate que sin necesidad de haber tocado ninguno de los elementos, los pudimos editar y no corrimos riesgo de que fueran modificados al momento de cliquear sobre ellos. De la misma manera, tú puedes seleccionar los vínculos. Fíjate si están presentes en la paleta capas, obviamente. Busca la subcapa de cada uno de los objetos, los puedes seleccionar directamente desde ahí y no hay ningún problema de que puedas seleccionarlos desde acá y los puedas editar en todo lo que necesites.